Bueno, amén, hermanos. Qué bonito es estar en el lugar donde debemos estar. Amén. Qué bonito es estar, hermanos, en la casa del Señor. Y en esta tarde, pues le damos gracias a Dios, ¿verdad? Por esa bendición que Él nos presta de estar en su casa. Amén. Porque mejor es estar un día en sus atrios que mil fuera de ellos. Amén. Así es de que Dios bendiga a nuestra hermana Rosa. Amén. A cada uno de nosotros, Dios nos bendiga, Dios nos guarde, Dios nos dé fuerzas para seguir adelante. Y pues Dios bendiga a nuestros hermanos también que no están. Algunos por alguna razón pues nos avisaron, va, pero decirle que hasta aquí el Señor nos ha ayudado. Y queremos agradecer a Dios, va, porque sabemos que hay mucha gente que nos está viendo, mucha gente que escucha, hermanos, los mensajes que cada día de servicio, ¿verdad? Aquí se transmiten. Y queremos agradecer a Dios por esas personas, ¿verdad? Que están en otro lado, que no están aquí, pero que hay un Dios grande, hermanos. Hay un Dios de misericordia que tiene planes grandes para cada uno de nosotros. Amén. En esta tarde bendecimos el nombre del Señor y yo quiero invitarlo, hermanos, que vayamos a la palabra de Dios, porque Dios es bueno. Amén. ¿Cuánto le damos gracias a Dios, hermanos? Porque aquí estamos. Porque Dios sigue siendo a ese Dios, hermanos, ese Dios que nos ama, ese Dios que está al pendiente de cada una de nuestras necesidades. A ver, a este Dios maravilloso que no nos ha dejado, que nos tiene aquí. Amén. Vaya conmigo en el libro de según Mateo. Amén. Según San Mateo, capítulo 6. El tema de este mes, hermanos, es el reino de los cielos. Amén. Amén, hermanos. El reino de los cielos. Seguramente usted y yo sabemos dónde está el reino de los cielos o dónde está, qué significa el reino de los cielos. ¿Verdad? Usted y yo sabemos que bíblicamente, hermanos, hay un tercer cielo donde está Jesús, donde habita nuestro Padre Celestial, donde está el reino de Dios. Amén. Hay un tercer cielo. Allá es donde está el Señor, allá llegan las oraciones, amados hermanos, dice la Biblia, las oraciones de los justos. Pero hay un cielo, hermanos, hay un reino. Ahí hay un Dios maravilloso. ¿Cuánto decimos amén? Pero Mateo 6:33, ahí es donde lo quiero llevar. Quiero que vaya conmigo porque vamos a leer juntos ese versículo. Hablando de Mateo, hermanos, hablando de este discípulo, ¿verdad? Porque Mateo fue un discípulo del Señor, ¿verdad? Un versículo que usted y yo no sabemos, un versículo, hermanos, que a través de nuestra vida espiritual nos haya servido, ¿verdad? Para afianzar nuestra vida en Cristo Jesús, hermanos. Que si le buscamos un poquito, ¿verdad? Pues vamos a encontrar algo que nos va a ayudar a nosotros. ¿Por qué el Señor, hermanos, el Hijo de Dios, estando aquí en la tierra? Porque Él mismo, amados hermanos, dice esta palabra. Y dice Mateo 6:33, Mateo capítulo 6, versículo 33, dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y luego dice: y todas las cosas os serán añadidas. Hay cosas que Dios necesita añadir en nosotros, hermanos. Hay cosas que Dios, amados hermanos, tiene preparadas para nosotros. Pero dice: más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas.
¿Tendremos necesidad nosotros, amados hermanos, de que Dios añada algo a nuestra vida? Amén. Amén, hermanos. Incline su rostro, vamos. Padre, te damos gracias en esta tarde. Gracias por tu presencia, Señor. Gracias porque hemos podido alabar tu nombre. Gracias, Dios, porque estamos en el mejor lugar. Gracias, Señor, por tu presencia. Gracias, Señor, porque pudimos levantar nuestras manos con esa libertad. Gracias, Dios, porque en esta preciosa tarde, Señor, aleluya, estamos aquí contentos, estamos gozosos, estamos bendecidos, Señor, porque estamos en tu casa. Gracias porque el Espíritu Santo, Señor, es el quien intercede por nosotros, Padre. Gracias porque en todas las cosas, Señor, aleluya, en todo, Señor, aleluya, lo que necesitamos estás tú. Padre, me pongo en tus manos dándote la gloria, dándote la honra y dándote la alabanza. Puede sentarse, hermano, puede sentarse. ¿Le podemos dar un aplauso a Cristo en esta tarde, hermano? Este versículo puede llevarnos a usted y a mí, hermanos, a pensar muchas cosas. Cuando pensamos en buscar, seguramente, amados hermanos, podríamos pensar, bueno, pues se me perdió algo, necesito encontrar algo. Tengo que buscarlo, tengo que encontrarlo. Porque eso que yo necesito, lo que necesito encontrar, es algo que me va a ayudar a mí. Cuando pensamos en buscar, amados hermanos, es porque seguramente algo se nos ha perdido. Por eso buscamos algo, ¿no? Porque lo necesitamos. Amén. ¿Alguna vez a usted se le ha perdido algo y dice lo voy a buscar hasta encontrarlo? Amén. A mí seguido se me pierden cosas o me acuerdo de algo y voy y busco y voy hasta que encuentro aquello. Porque sé que me va a servir. Porque sé que lo necesito. ¿Cuánto le damos la gloria a Dios? Porque Dios, amados hermanos, es un Dios grande y poderoso. Jesús dijo que buscaremos primeramente el reino de Dios y su justicia. Lo dijo en el Sermón del Monte. El significado del versículo es tan directo como parece. Es un versículo bien directo. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Palabras del Señor. Él les estaba diciendo a sus discípulos y a todos aquellos que le seguían: busca primeramente el reino. ¿Pero por qué? Si el reino estaba enfrente de ellos. Jesús les estaba diciendo: búscame a mí primeramente. Yo soy el que añade todas las cosas. Yo soy el que está al pendiente de tus necesidades. Oh, es que Dios es bueno. Dice Isaías 55:6: buscar a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto esté cercano. Y dice: deje el impío su camino y vuelva hacia Jehová, del cual tendrá misericordia. Hay muchas cosas que se nos van a perder. Hay muchas cosas. El mundo está perdido, hermanos. Usted y yo un día estábamos perdidos. Necesitábamos encontrar la solución. Aleluya. Mucha gente necesita encontrar la solución a su problema. Mucha gente se encuentra envuelta en sus propias necesidades, pero no quiere buscar, amados hermanos, al que verdaderamente, aleluya, está al pendiente de nuestras necesidades, y se llama Jesús. Dios es bueno. Tenemos que buscar las cosas de Dios como una prioridad.
Buscad primeramente el reino de Dios, es buscar las cosas de Dios como una prioridad. Es decir, poner a Dios en primer lugar. Dale a Dios el primer lugar. Amar a Dios sobre todas las cosas. Y ya las añadiduras vendrán después. ¿Por qué este versículo? Si vamos a los versículos anteriores, amados hermanos, el versículo 31 dice: no os afanéis, pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos. Hay gente, amados hermanos, aleluya, que se afana por la comida, por lo que hay que comer. Y sí, es necesaria la comida. ¿Cuánto decimos amén? Pero cuando hablamos de prioridades, cuando hablamos de búsqueda, estamos hablando, amados hermanos, de poner a Dios el primer lugar. Él es el que va a suplir. El afán, amados hermanos, el afán nos lleva, amados hermanos, hasta un cierto agotamiento. El afán, amados hermanos, nos quita la visión y la búsqueda y la prioridad de Dios. ¿Cuánto decimos amén? A mí siempre me ha recordado esto, amados hermanos. Hace muchos años atrás, yo escuché un predicador, amados hermanos, cuando yo empezaba la iglesia, cuando yo empezaba en los caminos del Señor, cuando yo me sentaba y oía las predicaciones. Y me recuerdo, amados hermanos, en una ocasión, aleluya, cuando en aquel entonces, amados hermanos, se hablaba, amados hermanos, de buscar a Dios, de buscar la prioridad de Dios. Y se me viene a la mente, amados hermanos, aleluya, la viuda de Zarepa, hablando de Elías, hablando del profeta Elías. Amén. Elías tiene, amados hermanos, una confrontación con aquellos, amados hermanos, aleluya, aquellos profetas de Baal, los cuales, amados hermanos, decían, aleluya, que al Dios que ellos le servían podía, aleluya, descender fuego del cielo. Y, amados hermanos, Elías se enfrenta y los confronta y les dice: bueno, pues vamos a hacer un holocausto. Vamos a ofrecer holocausto a Jehová. Y dice la Biblia, amados hermanos, aleluya, que aquel hombre de Dios, aquel hombre, aleluya, el cual Dios le servía, amados hermanos, Elías, su prioridad era el Señor. Dice que los confronta y les dice: bueno, pues clamen a su Dios, porque yo tengo el mío. ¿Cuántos de nosotros tenemos un Dios grande y poderoso? ¿Cuántos de nosotros podemos, amados hermanos, decir: yo tengo un Dios maravilloso, el cual hizo los cielos y la tierra? Como dice el salmista. ¿Y sabe por qué tenemos un Dios grande y poderoso? Porque Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Porque cuando entramos por las puertas, entramos con acción de gracias, amados hermanos. Elías se confronta a los profetas de Baal, amados hermanos, y dice la Biblia, aleluya, que Dios escuchó la oración de Elías y descendió fuego del cielo. Cuando ponemos a Dios en primer lugar, amados hermanos, van a empezar a suceder cosas que a lo mejor no las vamos a entender. Van a empezar a suceder cosas que el mundo a lo mejor, amados hermanos, las va a juzgar. Pero déjeme decirle que la prioridad para nosotros como iglesia, como cristianos, debe ser Jesús de Nazaret. ¿Por qué? Él les decía en los versículos anteriores, amados hermanos: ¿por qué te afanas? Por el que hay que comer, por el que hay que vestir y por el que hay que beber. Pones tu prioridad en otras cosas. Cuando Elías, amados hermanos, se enfrenta a esos profetas de Baal, dice la Biblia, amados hermanos, que Dios consumió el holocausto y dice que lamió el holocausto, hermanos. Amados hermanos, Dios tiene un poder tan grande que cuando nosotros ponemos a Dios en primer lugar, Él hace maravillas. Él es el hacedor de maravillas.
Sin embargo, Elías, después de aquella victoria, tuvo que huir, amados hermanos, porque se le puso un precio a su cabeza. Amado hermano, déjame decirte, el diablo no quiere que tú y yo, aleluya, ventilemos las bendiciones de Dios. El diablo no quiere, aleluya, que tú y yo nos paremos y le digamos a alguien: hay un Cristo de poder que te está esperando. Pon a Dios en primer lugar. Levántate en el nombre de Jesús, porque las añadiduras, amados hermanos, Él las pone. Yo le podría decir infinidades de cosas que yo he visto a través de estos años. Lo que yo he visto, lo que yo he experimentado como pastor, como siervo de Dios, amados hermanos, tantos milagros, amados hermanos, tantas bendiciones de parte de Dios cuando lo ponemos a Él en primer lugar. Él va hacia donde está esa viuda, hablando de Elías. Dice la Biblia, amados hermanos, que esta mujer, lo único que tenía, amados hermanos, era poca harina y poco aceite. E iban a consumir lo poquito que tenían, amados hermanos, y después dejarse morir de hambre. Era lo único que había. A veces, amados hermanos, parece que ya no hay oportunidad. A veces estamos en una situación tan cerrada que parece que ya no hay nada, aleluya, que pueda venir a ayudarnos, que pueda venir a sostenernos, a darnos las fuerzas para seguir adelante. Pero llega, amados hermanos, este hombre de Dios, aleluya, y le dice: ¿qué tienes en casa? Bueno, pues poca harina. Pues con eso que tienes, haz esa torta, cocínala. Pero mi hijo está bien y yo y mi hijo estamos a punto de morir. Pues cocina lo que tienes. Nuestra hermana Lupe decía algo, es cierto. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Hebreos 11:1. Nos hace falta más convicción, nos hace falta más fe, nos hace falta mirar más allá, nos hace falta, aleluya, sentir, aleluya, que la prioridad se llama Jesús. Ay, Espíritu de Dios. ¿Le faltó comida a esta mujer? No. Este hombre le dijo, este hombre de Dios le dice: ¿sabes qué? Cocina allí en las ascuas, donde ya lo último, en esa lumbre que queda allí, cocina, aleluya, y hazme primero a mí. La harina y el aceite no cesó. La bendición, cuando nosotros le damos a Dios la prioridad, la bendición va a seguir fluyendo de una manera especial. Las bendiciones van a venir. Y nuestra hermana Lupe decía: porque más cosas vienen. Porque cuando nosotros le servimos a Dios como nuestra prioridad, amados hermanos, más cosas van a venir. De más cosas vamos a testificar. De más cosas el mundo se va a dar cuenta. ¿Por qué, amados hermanos? Porque el Dios que le servimos es un Cristo de poder. El pueblo de Israel, amados hermanos, saliendo de la esclavitud donde se encontraba, de las manos de Faraón, aleluya, a través de aquel siervo llamado Moisés, amados hermanos, en el peregrinar en el desierto, aleluya, hacia la tierra prometida. Amado hermano, vendrá escasez, vendrá problemas en tu vida espiritual, pero déjame decirte que a través de lo que venga a tu vida, el Señor, aleluya, se va te va a bendecir. Dice la Biblia que al pueblo de Israel, amados hermanos, dice la Biblia que al pueblo de Israel sus ropas, aleluya, jamás les pasaron nada. No les faltó, aleluya, la comida en el desierto. Dios les envió maná. Dios en esta tarde quiere enviarte un maná del cielo, donde, aleluya, esa bendición siga fluyendo en tu vida, donde te levantes y que tu vida espiritual sea bendecida. ¿Cuánto le queremos a Dios? Porque Dios es bueno, hermanos. Dios es grande. Tenemos que buscar las cosas de Dios como una prioridad sobre las cosas del mundo.
Básicamente, amados hermanos, esto significa que tenemos que buscar la salvación, que es primeramente sobre todas las cosas. ¿De qué manera vamos a buscar la salvación? Amados hermanos, Dios vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y usted y yo ya no estamos perdidos. A lo mejor hay gente, amados hermanos, que todavía anda vagando sin Dios y sin esperanza. Pero déjeme decirle que este mensaje, amados hermanos, aleluya, es para decirle a aquella gente, mire, tal vez a alguien ahorita en este momento nos está escuchando o va a escuchar este mensaje en algún momento, amados hermanos, aleluya, porque, amados hermanos, gracias a Dios tenemos hoy en día la oportunidad de que si alguien en este momento no está viendo estas palabras, este mensaje lo puede ver en el momento que quiera. Pero es necesario, para darle a Dios el primer lugar, es necesario, aleluya, aceptarlo a Él como el único y suficiente Salvador. Dice Romanos capítulo 10, versículos 9 y 10, que con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se confiesa para salvación. Hay que confesar a Jesucristo. Hay que declarar que Jesucristo es nuestro único y suficiente Salvador. Para poder creerle a Dios, amados hermanos, hay que ponerlo primero a Él. Hay que creerle primero a Él. Amados hermanos, este mundo va en decadencia. Este mundo, amados hermanos, va, aleluya, en una decadencia espiritual. Pero la iglesia, aleluya, ¿saben? No va para abajo, la iglesia va para arriba. La iglesia va hacia donde está el reino. La iglesia busca el reino. La iglesia, aleluya, se preocupa por las cosas espirituales. La iglesia, amados hermanos, se levanta y alaba, porque hay un reino que le está esperando. Hay un Dios, amados hermanos, que tiene el día y la hora cuando vendrá por una iglesia limpia, sin mancha y sin arruga. ¿Cuánto le damos la gloria a Dios? Porque Él está aquí. Él está aquí en esta tarde. ¿Por qué nos preocupan las añadiduras? ¿Por qué nos preocupa, amados hermanos, el vestir? ¿Por qué nos preocupamos tanto, amados hermanos, por lo que ha de venir si el día de mañana no existe? ¿Cuánto le damos gracias a Dios por lo que tenemos? Porque hasta aquí nos ha ayudado Jehová. Porque cuando Dios nos levanta, cuando venimos a los pies de Cristo, cuando somos una nueva criatura, amados hermanos, allí Dios pone la añadidura. Dice Filipenses, aleluya, 4:19, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta, conforme a sus riquezas en gloria. ¿Qué nos falta, amados hermanos? A veces el tener de más, aleluya, nos lastima. El tener de más lo ponemos en prioridad, amados hermanos. No, hay que pedirle a Dios solamente lo necesario para gozarnos de su presencia. ¿Cuánto le damos la gloria a Dios por ello? ¿Cómo podemos darnos cuenta o saber, amados hermanos, si verdaderamente estamos buscando primeramente el reino de Dios? Vamos a ver algunas preguntas. Vamos a hacernos un formulario. Vamos a hacernos un examen. Donde primeramente, amados hermanos, donde primeramente estamos invirtiendo nuestras energías, porque el cansancio nos aleja de Dios. ¿En dónde estamos poniendo nuestras energías? ¿Por qué Dios, amados hermanos, les hablaba de esta manera? No os afanéis, pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos. Versículo 32 dice, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe de qué tenéis necesidad. ¿Por qué buscas? Lo que verdaderamente Dios ya sabe de lo que tienes tu necesidad. ¿Usted cree que a Dios se le escapa un detalle, amados hermanos? A Dios se le escaparán las cosas, amados hermanos, que sus hijos necesitan.
A veces nosotros podemos decir, amados hermanos, en la necesidad que tenemos, ciertamente, hermanos, que hay necesidad, tenemos que comer y tenemos que vestir y tenemos que calzar y tenemos que ir para allá, tenemos que ir para acá, los afanes de la vida. En la mañana me levanto, tengo que ir al trabajo, llego, tengo que ir a la escuela, tengo que venir de la escuela, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, sí, pero no sabrá Dios de que tiene necesidad. Dios sabe. Dios sabe. Imagínese un padre, amados hermanos, que no sepa la necesidad de sus hijos. Imaginémonos, amados hermanos, aleluya, que no tenemos a nadie a quien recurrir. Si tenemos, hay un Dios que se preocupa por nosotros. Amados hermanos, este versículo Dios nos hace entender, amados hermanos, porque los gentiles, dice, buscan todas esas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas esas cosas. De todo, amados hermanos. Dios nos hizo seres humanos, nos hizo seres pensantes. Dios, amados hermanos, nos hizo con necesidades. Pero para que busquemos, amados hermanos, aleluya, para que lo busquemos primeramente a Él. Muchas de las veces, amados hermanos, las prioridades nos enredan, nos fatigan. El trabajo en exceso nos fatiga. ¿Cuánto decimos amén? Sí, amados hermanos, sí. Yo trabajo los 7 días de la semana. Y si me canso, yo trabajo prácticamente todos los días. Y hace unos días estaba hablando con una persona y me dice, oiga, ¿ya no tiene el otro trabajo? Es que sí, hermanos, hace unos años atrás yo me puse, hermanos, dije, bueno, pues hay que buscar un trabajito extra todavía. Miren, hermanos, yo quería buscar un trabajito extra. Y me puse a trabajar, amados hermanos, aleluya. Yo salía de un trabajo y me iba a otro, llegaba a la casa a las 6, 7, 8, a veces hasta en la noche. Claro que eso lo hacía cuando no teníamos servicios. Usted me va a decir, bueno, ¿y dónde estaba usted que no estaba aquí? Sí, hermanos, mi prioridad siempre ha sido la iglesia. En 25, 26 años, amados hermanos, que tenemos como pastores, primeramente ha sido esta mi prioridad. Amén. ¿Cómo? Buscando a Dios y poniendo a Dios en primer lugar, hermanos. Sí nos vamos a cansar, pero déjenme decirle, amados hermanos, que nosotros, aleluya, tenemos que darle a Dios primeramente, amados hermanos, su prioridad. Miren lo que dice, hablando, amados hermanos, de las prioridades, amados hermanos, aleluya, de la vida. Mire, dice Deuteronomio 26, capítulo 26, versículo 2, dice, entonces tomará de las primicias de todos los frutos que sacares de la tierra que Jehová tu Dios te da, dice, y las pondrás en una canasta e irás al lugar que Jehová tu Dios escogiere para hacer habitar allí su nombre. Amados hermanos, las cosas, muchas de las veces las cosas materiales, amados hermanos, ciertamente que nos pueden envolver en una situación difícil. Pero hay prioridades, amados hermanos, las cuales nosotros tenemos que buscar, poner a Dios en primer lugar. ¿Cuántos sabemos que Dios, amados hermanos, nos bendice? Cuando ponemos a Dios en primer lugar, Dios pone las añadiduras, hermanos. No deja, amados hermanos, a sus hijos avergonzados. Nosotros tenemos que poner a Dios en primer lugar. Miren, amados hermanos, Primera de Reyes 17, aleluya, Primera de Reyes 17, 13 dice, y Elías le dijo, no tengas temor, ve y haz como has dicho, pero hazme
las palabras que yo le estaba diciendo al principio, Elías le dijo: no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, después harás para ti y para tu hijo. Elías, los hermanos, le estaba diciendo: primeramente hazme a mí, al hombre de Dios, al siervo de Dios, amados hermanos. Y déjame decirle que Dios, amados hermanos, en su infinita misericordia, dice la Biblia, amados hermanos, aleluya, que el aceite y la harina no escaseó. ¿Cuántos sabemos, amados hermanos, que cuando usted y yo le damos la prioridad al Señor, Él no se queda con nada? Él está ahí para bendecirnos. Amén, hermanos. Por eso en esta noche, Dios en su infinita misericordia, amados hermanos, Dios ha prometido proveernos, amados hermanos, todas las necesidades. Él suple toda necesidad, amados hermanos. Ahora, nosotros a veces tenemos ideas diferentes. A veces, amados hermanos, nosotros tenemos una idea diferente de lo que nosotros visualmente lo vemos. Pero espiritualmente hablando, amados hermanos, espiritualmente hablando, Dios en su infinita misericordia, amados hermanos, va a hacer, amados hermanos, que esas añadiduras sean para nosotros para bien. ¿Cuántos recuerdan, amados hermanos? ¿Cuántos se recuerdan de aquella viuda, la cual dio todo lo que tenía, que le dio a Dios todo lo que tenía, y solamente era un dracma, era una moneda, hablando en lo material? A veces nosotros, hermanos, pensamos que quisiéramos tener mucho para dárselo a Dios. Pero no es necesario, amados hermanos, tener una cantidad grande, hablando en el sentido, amados hermanos, económico. No es necesario, amados hermanos, traer una cantidad grande y decirle: yo se la voy a dar a Dios. Miren, amados hermanos, dice la Biblia, amados hermanos, que había un hombre rico que tenía unos graneros en abundancia. Los tenía completamente llenos. Dice la Biblia, amados hermanos, que este hombre tenía tanto así, amados hermanos, que un día dijo entre sí: gózate, alma, porque todo lo que yo tengo lo he hecho para mí, lo he hecho yo con mis propias fuerzas. Y dice que Dios le habló y le dijo: necio, si esta noche vinieran por ti, por tu alma, y lo que tienes, ¿de quién sería? Los afanes, amados hermanos, nos van a quitar los privilegios y las bendiciones de Dios. Pero cuando nosotros queremos o ponemos a Dios en primer lugar, las cosas van a cambiar, amado hermano. Porque cuando nosotros ponemos a Dios en primer lugar, las bendiciones, amados hermanos, van a fluir. Ciertamente, amados hermanos, que tenemos necesidad. Y dice la Biblia, amados hermanos, aleluya, que ¿por qué te afanas por el que hay que comer, por el que hay que vestir? Te afanas, sí, nos preocupamos, amados hermanos, pero esas preocupaciones hay que dejárselas al Señor. Si nosotros le dejamos a Dios esas cosas, Él se va a encargar de ellas. El pueblo de Israel, amados hermanos, estaba en el desierto. El pueblo de Israel, amados hermanos, no estaba al frente de Walmart. Aquí hay un Walmart, ¿verdad que sí? Y cuando tenemos una necesidad física, cuando necesitamos comida, cuando necesitamos ropa, cuando necesitamos esto, necesitamos lo otro, ¿hacia dónde vamos? A la tienda. Ellos no tenían una tienda, ellos estaban en el desierto, hermanos, pero con una promesa enfrente de ellos. Dios les había prometido, amados hermanos, llevarlos a un lugar donde fluía leche y miel. Déjate que en esta noche
empiece a fluir, aleluya, esa miel y ese aceite. Deja que empiece a fluir esa harina y ese aceite, porque no va a cesar. La bendición de Dios no cesa. Cuando tú le crees a Dios, Dios te va a llevar por un mejor lugar. Amados hermanos, al pueblo de Israel, déjame decirle que empezaron a clamar, tuvieron hambre. Amados hermanos, ¿y saben qué? Dios les mandó maná. El maná, amados hermanos, viene del cielo. Las bendiciones vienen del cielo. Dios está al pendiente de tu necesidad. Dios, amados hermanos, en esta noche que te lleve suficiente maná espiritual para que el día de mañana que tenga necesidad de algo, solamente clames y le digas: Señor, ten misericordia. Aleluya. Dice la Biblia que aquel hijo, aleluya, fue y le dijo al padre: Padre, dame la herencia que me corresponde, y se lo dio. Pero dice la Biblia que aquel menor, el de sus hijos, fue y lo malgastó. Aleluya. Pero un día dice la Biblia que tenía necesidad de alimento. Aleluya. ¿Y sabe dónde estaba? Apacentando cerdos. Hay mucha gente que está perdiendo su tiempo en otras cosas. Yo recuerdo, y con esto quiero terminar, yo recuerdo que en mi vida, en mi parte de mi vida, amados hermanos, en mi preadolescencia, había necesidad en casa. Donde nosotros vivíamos, cerca de donde nosotros vivíamos, había un hombre que tenía abundancia y tenía cerdos. Y este hombre, amados hermanos, decía, aleluya, que por la comida, por llevarnos algo de comer, aleluya, teníamos que apacentar cerdos. Yo pasé por la necesidad de apacentar cerdos para poder llevar alimento a casa. Dice la Biblia que aquel hijo tuvo necesidad de alimento, porque lo que tenía, la provisión que el padre le dio, ya la había malgastado. Hay mucha gente, aleluya, que malgasta las provisiones que Dios le da. Se las da al mundo, las desecha. Porque Dios es un Dios de provisión. Dios es un Dios de bendición. Dice la Biblia: yo soy el pan del cielo. Todo lo que proviene de Dios es para bendecirnos. Todo lo que proviene de Dios es para darnos una vida mejor, una vida diferente. Amados hermanos, yo recuerdo que en aquel tiempo, aleluya, yo anhelaba y necesitaba, aleluya, aquel alimento. Y yo miraba, aleluya, yo miraba aquellos cerdos que comían bien. Y yo, amados hermanos, en mi conciencia, yo le decía al Señor: ¿por qué? ¿Por qué tengo que pasar por esto? ¿Por qué hay necesidad en casa? ¿Por qué, amados hermanos, mucha gente, aleluya, ahorita en sus hogares tiene necesidad de alimento? Porque no le han abierto su corazón a Dios. Porque cuando, aleluya, aquella persona le abre su corazón a Dios, el alimento empieza a fluir, la bendición empieza a fluir, el matrimonio es bendecido, el joven es levantado. Amados hermanos, Dios vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Aquel joven dijo: me iré y me levantaré, porque dice que volvió en sí y dijo: iré a la casa de mi padre, porque allí hay abundancia de alimento. Hace unos meses atrás, ahí en el lugar donde yo trabajo, entra gente, personas indigentes que no tienen comida, y van con necesidad. Y yo me acerqué a una de estas personas y le dije: mire, hoy en esta noche Dios me ha dicho, dale de comer. Y esta persona se me quedó viendo y me dijo: ¿por qué? Le dije: porque Dios es bueno, hoy Dios te quiere alimentar. Y yo saqué de mi bolsa, aleluya, y fui a la caja y les dije: denle alimento, yo pago. ¿Cuántos buenos samaritanos y buenas samaritanas vemos aquí?
Es que hay necesidad. El mundo, amados hermanos, está en decadencia espiritual. Y aquel hombre se me quedaba viendo y me dice, pero he venido muchas veces aquí y nadie me ofrece comida. Le dije, pues hoy es fiesta, hoy hay fiesta, hoy coma lo que quiera, hoy gócese. Aquel hijo menor fue hacia donde su padre estaba y había fiesta. El padre hizo fiesta cuando el reino de los cielos, aleluya, hace fuerza y los valientes lo arrebatan. Entonces ese reino, aleluya, Dios empieza a mandar maná del cielo para que tú y yo empecemos a ser alimentados de las bendiciones que Dios tiene. Porque en la casa de nuestro Padre hay abundancia de alimento. Póngase de pie en esta tarde.